La música de Soda Stereo en Malos Pensamientos. 5 de la tarde, 1 minuto. ¿Le gusta Soda Stereo, Valente? No. No puedo decir que no porque no le he escuchado. Pero no escuchar Soda Stereo como no haber escuchado a los Beatles en su momento. Es que yo soy medio atrasado. ¿No le gusta la música? Me encanta la música, pero ¿O solo escuchaba la trova cubana? No me gusta mucho. Pero a mí me gustaba mucho la música clásica, la música folclórica, la música uruguaya más típica. El tango me gusta mucho, el bolero. ¿Viste cómo te reconocí la voz de Chabela Vargas? Sí. Claro, es un defecto de mi edad. Nunca fui rockero. Nunca fui rockero. Ni Beatle, es decir, ni Rolling Stone. Es decir, capaz que sabía más la historia literaria y los conflictos y la simbología y las motos y las vespas, ¿te acordás? Todo bueno, eso. Es más, en la época en que usted fue comunista, quizás escuchar música en inglés como que era mala palabra, ¿o no? No tenía nada que ver la cultura musical. No, en Uruguay no, los Beatles fueron más allá trascendían la política. Y el rock también, Tengo amigos de esa época que yo la verdad, le voy a decir, estaba en otra. Y no me gusta pasar por lo que no fui. Tratando de cambiar el mundo. Exactamente. De manera equivocada. Bueno, sí y no. Es decir, de manera equivocada porque el proyecto ese de cambiar el mundo para la justicia social a través de la estatización fue un gran fracaso. Hoy nadie lo sostiene ya. Es decir, los cambios en la Constitución cubana no tocan el tema de la libertad, pero tocan el tema de la propiedad. Cosa que me parece que en algún momento van a tener que afrontar los dos temas simultáneamente. Bueno, ya sacaron la palabra comunismo de la Constitución. Claro. Bueno, es que en realidad, a ver, si vos vas a buscar en Marx o en Engels, ¿qué quiere decir comunismo? No está. No hay ninguna definición. La única definición que recuerdo de Marx, fíjate lo escueta que es, un régimen de cooperativistas cultos. Imagínate vos, ¿qué tiene que ver eso? Además, sí hay otra. Un régimen en el cual se va a ir extinguiendo el Estado. Fíjate que en el socialismo real el Estado estaba en todo. Desde los kioscos, las grandes empresas, la cultura, el arte, la estética. Vos decías los Beatles, la música en inglés. Entonces, digamos, tampoco tuvo nada que ver. Fue hipertrofiándose en un sentido que no tenía que ver con los orígenes. ¿Sabe que no empezamos la entrevista todavía, eh? Estamos charlando así como un precalentamiento. Está bien. No me vino armado, ¿no? Como subía. No, además yo no vendría con un 22. ¿Vendría con un 38? No. Yo ya soy más moderno. ¿Pero tiene porte de arma? Sí, tengo porte ¿Qué arma de arma tenía? Yo cuando ando con una 9 milímetros. Ajá. ¿Y cuánto hace que no la tiene en la cintura? No mucho. Yo de vez en cuando la uso. Además, como anduve armado. ¿Pero porque tiene miedo de qué? No, digamos que es una especie de tema cultural. Es como, yo llevo el celular, usted lleva el arma. Ahí está, una Glock. Está bien, qué lindo. ¿Sabes qué pasa? Yo empecé con las armas cuando tenía 14 años. ¿Está? Entonces, ¿se acuerda de la primera vez que empuñó un arma? Sí, cómo no. ¿De dónde la sacó? Era de mi padrastro, que era botón argentino. Era una Ballester Molina calibre 45. Sí, ¿y tiró a algún lado? Sí, hice una práctica. Era como agarrarse un cable eléctrico. Ahora, estuve 4 años en la Argentina en la época del 74-78 y andaba todos los días. ¿Armado? Sí, todos los días. Pero ahora estamos en democracia y en Uruguay y hay que estar armado porque la cosa no está fácil. Viejo, no me gustaría que me manoseen, no lo soporto. ¿Pero en qué sentido? No lo entiendo, porque manosear... Es que te agarre algún chorro, algún... Ahí está, bien, pero no por ser Esteban Valenti, ¿no? Porque puede venir uno de increparle... A ver, yo me he metido con gente poderosa y peligrosa. ¿Está? Y vos sabés que me he metido con gente peligrosa y peligrosa. Bueno,
pueden venir y me las pueden dar como a cualquier persona de este mundo. Pero cuando dice se metió con gente peligrosa, estamos hablando del Uruguay de hoy, ¿no? Sí, del Uruguay de hoy. ¿Hay gente peligrosa en la calle? Bueno, mucha. Con poder, ¿no? Bueno, estamos hablando de la gente peligrosa, estamos hablando de gente con poder que puede hacer, que es capaz de hacer cualquier cosa, incluso matar por muy poca plata, además. Por muy poca plata. Muy poca plata. Hoy, cuando la gente dice lo hacemos todo, porque todos llevamos un pequeño enano fascista adentro, vamos a decirlo, desde que el hombre es hombre. Sí. Cuando vos decís, sí, un ajuste de cuenta, fue un sicario. Vos sabés de dónde viene la palabra sicario, ¿no? A ver. Viene de un cuchillo que usaban los tracios, que se llamaba la sica. Un cuchillo curvo que los asesinos profesionales usaban para degollarte. De ahí viene la palabra sicario. Entonces, cuando uno dice, sí, es un ajuste de cuenta entre chorros, pues ¿sabes qué pasa? De ahí a que se usen a los sicarios para cualquier cosa, siempre hay muy poca distancia. Siempre hay muy poca distancia. Y hoy te contrata, fíjate esta mujer que contrató 2 sicarios que fueron de Montevideo, llamaron a la puerta de la casa de un profesor de inglés, bastante sui generis porque tenía también otras actividades, bajó y le pegaron unos cuantos tiros en la cabeza. Y los contrató, andá a saber cuánto les pagó. Entonces, ese es un cambio radical, digamos, en la sociedad uruguaya, demasiado peligroso y subestimado. Y yo te digo que también por eso, digamos, además de que me gustan las armas. ¿Le robaron? Me robaron, una vez por estúpido. Bueno, lo dijo usted, no yo, ¿eh? Sí, no, lo dije yo, fue así. Porque además no llevaba la pistola. ¿Por qué? Porque salía del británico de hacerme un chequeo que es muy doloroso, muy complejo. Qué cosa loca, ¿no? Un ex comunista saliendo del británico. Debería salir de un hospital público. No, ¿por qué? Veo que siempre, es que deben ser muy pocos la gente del gobierno que... Yo no soy del gobierno, ¿eh? No, ahora. No, nunca fui, ¿eh? ¿No? No vas a encontrar un sueldo de un partido político, incluido el Partido Comunista o incluido el gobierno, que haya sido para Esteban Valetti. Eso lo tenerlo claro. Desde los 14 años que milito, pero nunca cobré un sueldo. Y además, no lo desprecio, no me parece que los que lo cobran está mal. No, alguien lo tiene que hacer. En el Partido Comunista ser funcionario era todo un mérito porque eras revolucionario profesional. Me lo propusieron 20 veces. Nunca lo acepté. Siempre viví de mi laburo. Empecé a los 13 años en una cooperativa de vidrio. ¿En Codarbi? En Codarbi. Que entonces, los vasos decían abajo Codarbi, me acuerdo. Claro, y lo hacíamos la mejor cristalería de América. No había en Estados Unidos una cristalería como en Uruguay. No había. 350 trabajadores, de los cuales 200 eran artesanos de primer nivel. Bueno, salí entonces del británico. Salí británico y me habían dado la noticia que tenía que esperar otros 6 meses para hacerme ese estudio, que era maravilloso. Me puedo llamar a Selva por teléfono y me descuidé. Me descuidé. Entonces, le sacaron, le manotearon a las 3 de la tarde. Y me metieron la mano en el bolsillo. Yo le pegué un codazo, que era verano, me quedó toda la marca de los dientes. Y el tipo se llevó nada, es decir, se llevó $20, exactamente. Y con dólares, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que es una mirá, si vos mirás... Qué mundo loco, ¿eh? Un ex comunista en el británico con dólares en el bolsillo. Te voy a contar. ¿Hasta cuándo uno es comunista? ¿Hasta que se da cuenta que es una mentira? No es ese el problema. Si te lo muestro ahora porque no estaba preparado. A ver. Yo siempre llevo así, ¿ves? Algo de esto. El dólar de la suerte. Exactamente, o $10, una cosa. Acá lo tenés, ¿ves? Sí. ¿Ah? Y $20 tiene. Y además soy a la antigua. A mí me gusta llevar la plata. Bueno, no lo cuente que no anda armado. Sí, pero no llevo mucha porque hoy no hay que llevar antes plata. No me preocupaba. Aparte Bonomi dice que no hay que llevar plata, ni celular, ni championes de marca. Bueno, mi mujer va a hacer gimnasia. Sí. Y va sin celular. Claro. ¿Tá? Va a hacer gimnasia en Posito, a 4 cuadras de casa. Ojo con eso, ¿eh? No, bueno. No está ubicable, ¿eh? ¿Y qué le van a robar, pobre? No, digo, ojo.
Sí, está bien, pero... No llevo el celular. No ¿Y llevo. cómo te ubico? Capaz que ¿me entiende o no? No me preocupa. En absoluto. En absoluto. ¿Cuántos años de casado lleva? Con Selva, 30 años. 30 años. Recién estábamos hablando de situaciones divertidas que a uno le han surgido te escuché. En la luna de miel o en la noche de boda. ¿Le pasó algo? Nosotros no somos casados. Ajá. Nosotros somos compañeros, somos concubinos, para ser técnicamente... Pero hasta Mujica se casó con Lucía. Pero nosotros somos férreos, bien, defensores del concubinato. Del compañerismo. Del compañerismo. Por lo tanto, no hicimos luna de miel con Selva. Y cuando me casé con Ana, que es la mamá de mis hijos, sí. Fuimos de vacaciones, fuimos de luna de miel a una casita en el Cerro San Antonio en Piriápolis. Y no me pasó nada excepcional, fuera de que Piriápolis en invierno, porque nos casamos un mes muy frío, sí. No es lo mejor, lo más, y no era una época Piriápolis de gran vida. Y en invierno, sí. O sea... A Piriápolis a mí me enloquece, sí. Incluso en invierno. Tiene un no sé qué digamos, de... Una mística, sí. De místico, de cosa diferente, parece Biarritz en el norte de Francia. A mí Piriápolis me enamora, absolutamente. Además, es el lugar donde alguien soñó más alto y más loco de todo el Uruguay. Y este país es un país de locos. Era, ahora cada vez menos. Este país era un país de locos. Ahora es un país de... Y es un país de gente que medimos cada cosa, que no exhibimos nuestros éxitos, que compramos todas las cosas en la liquidación, claro. Que el auto que compramos nuevo... Es un autito. El cachilito. Y sin embargo, vas a los supermercados en Uruguay desde hace unos cuantos años, ni en Italia hay lo que hay en el Uruguay en un supermercado. A ver, la góndola de whisky que hay en un supermercado de esos buenos uruguayos, yo no la he visto en ningún lado. Te lo digo así. ¿Por qué? Porque no te digo en la Argentina, no te digo en Brasil, porque el Uruguay se ha abierto de tal manera que se ha hecho un país muy, digamos, de mucho consumo, etcétera. Yo no estoy en contra, así. A mí no me gusta ese discurso anticonsumista, entre otras cosas porque me acuerdo de una película italiana. Bueno, usted es italiano. Yo soy italiano. ¿Sabe que no estamos todavía en la entrevista? No arrancamos, Está bien, pero estamos al aire. Estamos al aire, claro, sí. Pero escucha, Pettinati, te voy a contar una película que se llama así. El nombre de la película se llama Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in África? Nino Manfredi y Alberto Sordi. ¿Te imaginas lo que eran? Dos grandes actores de la época de oro del cine italiano. Absolutamente. ¿Lograrán nuestros amigos reencontrar a su amigo desaparecido en África? Eso era todo el título. Entonces, Sordi era un ricachón, un tipo, viste, de mucha plata, era un editor con un Rolls Royce que paseaba por Roma, y entonces se le pone al empleado a hacer un discurso moralista contra el consumismo. Ustedes están contra el consumismo, te querés comprar un Fiat chiquito, y el tipo le dice: justo ahora que me toca a mí me venís a hablar contra el consumismo. Es decir, es un problema de oportunidades. Es decir, hoy es obvio que los gustos de la gente han cambiado. No quiere decir que eso esté siempre bien. Está mal cuando sustituyen otras cosas. Pero, disculpame, ¿qué quiere que vea la televisión como cuando me la compré yo? Que el control remoto era uno de mis hijos. Anda a cambiar el canal. Era gris, claro. No se veía un pomo y tenía la antena de ¿qué estás hablando? Es decir, es obvio que todo eso ha cambiado. El mundo ha cambiado. Y lo único que no es eso lo malo del mundo. Yo estuve con Selva en un viaje en Europa ahora hace poco tiempo. ¿No es de anticomunista viajar a Europa? Sí. Yo cuando puedo, en mi hogar, pues yo lo hago. ¿No? Yo no viajo a costa del Estado. Está bien los que viajen, yo no viajo, yo voy. Cuando puedo voy. Bien. Vamos, y volví y me acordé de una frase de un gran escritor que se llama Andrés Rivera, que cuenta la historia de Castelli, el héroe el gran orador de la Revolución de Mayo. Y él dice esta frase, Castelli: si ves el futuro, decile que no venga.
Mirá, Pettinati, vos sabés que yo vi cosas en Europa, las veo también a veces acá, un poco más en perspectiva. Las veo en América Latina, que si veo el futuro, no sé si me gusta que venga. ¿Sabe lo que viene? Bueno, lo sospecho. La presentación. Malos Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido, edad. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para La Entrevista. Pregúntame. Presenta crédito de valor para su préstamo celeste. Pedilo 0800 2338. La entrevista. Nació en Italia. Hoy tiene 70 años. Fue trabajador del vidrio. Es periodista, escritor y militante político. Y aunque se lo conoce como Esteban Valenti, su nombre completo es Stefano Valenti Pitino. Soy nacido en Palermo, Italia. La entrevista. Autor de varios libros y director de la agencia de noticias UI Press. La entrevista. Está casado con Selva Andreoli. Tiene una familia con varios hijos y muchos nietos. 4 hijos maravillosos, 3 míos y 1 de Selva, 14 nietos. Son los que me renuevan las ganas de vivir. La entrevista. Comenzó como militante político en 1962 en la Unión de Juventudes Comunistas y fue dirigente del Partido Comunista hasta 1990. De esa época no queda mucho. Soy un ex comunista y lo digo cuando algunos quieren insultarme y decirme eso, no. Soy un ex comunista y asumen todas sus consecuencias. La entrevista. Se considera un militante independiente del Frente Amplio y sigue orgulloso de haber sido responsable de comunicación y publicidad de la campaña electoral de la lista 1001 en 1989. Si vos pensás que en el 89 se cayó el muro y la 1001, el Partido Comunista sacó el 48% de los votos del Frente Amplio y yo algo tuve que ver. La entrevista. Más de una vez se lo ha acusado de ser un hombre rico que vive como la derecha, pero predica un discurso de izquierda. ¿Fui millonario? Sí, señores. Fue el asesor de Tabaré Vázquez a la presidencia de la República en 1999 y 2004 y del vicepresidente Danilo Astori en el 2009. Hoy está distanciado de ambos. Ha sido muy crítico de Sendik y ha tenido fuertes peleas con Mujica a través de los medios. Sin embargo, él sigue militando. Yo milito. Y milito sin que nadie me pague. Y milito sin que nadie me pague. La entrevista. Nadie nos ve, pero parecemos dos marcianos. ¿Por qué? ¿Por los auriculares puestos? Bueno, pero estamos haciendo radio y hay muchas cosas para hablar. Usted arrancó siendo comunista y... No soy de familia comunista. ¿No es de familia comunista? ¿Cómo llegó al Uruguay habiendo nacido en Italia? A ver, rápido te lo hago. Nací 4 días después que se murió mi abuelo, que era un abogado siciliano. A los 8 meses llegué a Buenos Aires, en un viaje de 26 días, en un barco que yo tengo la foto, mete miedo, el Ravello. Estuve en la Argentina con intermitencia durante 16 años, pero llegué al Uruguay cuando tenía 12 años. Fui a Liceo Malvin y en el Malvin, mi familia era, algunos tíos eran fascistas, como todos los italianos, o como la inmensa mayoría de los italianos en esa época. Mi familia era católica, muy católica, yo fui a colegio católico, y acá me enamoré tanto de este país, del liceo, de mis profesores, de la vida barrial, en Malvin, de todo eso. Me hice una barrita y empecé a leer libros insólitos, es decir, que hoy me parecen todavía más insólitos. Materialismo, empirocleticismo, hay una cosa que entendía el 10%, con suerte. Pero, la aventura intelectual de entender esas cosas, me llamaron y me hice comunista. Desde ese día que me hice, 13 de junio de 1962, afiliado 5.320, nunca dejé de militar. Jamás. ¿Lo murió el comunismo? Sí, así como lo creía yo, lo pensaba yo y lo lucharon millones de seres humanos, por lo cual murieron millones de seres humanos, sí, no hay duda. Es decir, lo que hay ahora son intentos de que sobreviva la marca, la imagen, pero digamos, en China, ¿qué hay? En China hay un partido comunista, pero hay un sistema mixto. Claro. En Vietnam, ¿quién le va a dar lecciones a Vietnam de país combativo? Ni los chinos.
Ahora tienen una buena embajadora uruguaya en Vietnam. Bueno, va a tener, sí, va a tener una embajadora polémica, por lo menos. ¿Ah? ¿Cómo sobrevivió a dos dictaduras? Porque usted estuvo en la dictadura del 73 acá en Uruguay y en la del 76 en Argentina. ¿Tuvo miedo por su vida? Sí. Viví 4 años de pavor. ¿Aquí y allá? No, acá era diferente, ¿no? Te voy a decir que no. Estaba clandestino, vivía en una casa desde antes del golpe, yo ya vivía fuera de mi casa. Pero todavía la dictadura en Uruguay, digamos, tenía ciertos límites. ¿Los tupamaros lucharon contra la dictadura o generaron la dictadura? No. Dicho así simplemente, ni una cosa ni la otra. Que ayudaron a cambiar la correlación de fuerzas internas a las Fuerzas Armadas a favor de golpe, no tengas duda. Pero no lucharon contra la dictadura. No, cuando la dictadura vino no existían. No existían ni política ni militarmente. Y eso basta mirar la cronología de su estructura político-militar. Porque los tupamaros son anteriores a la dictadura. Claro. Y además cuando llegó la dictadura, ya su organización militar no existía y su organización política tampoco. Por lo tanto, no. Esa imagen que se ha vendido de que los tupamaros fueron grandes combatientes contra la dictadura es falsa, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la cronología de los hechos. Ahora, a ver, algunos atentados, por ejemplo, que se produjeron en momentos de grandes tensiones, etcétera, ¿qué ayudaron? Y ayudaron a que los sectores fascistas de la Fuerza Armada tomaran un gran poder. ¿Eso fue lo determinante? No. Yo no tengo ningún problema si pienso que eso fue lo determinante. ¿Que ayudaron? Te lo digo. Lo determinante es que había un plan en América Latina, porque los tupamaros no ayudaron en Argentina, no ayudaron en Chile. ¿Usted tuvo que pactar con los militares en algún momento? No, nunca. Los tupamaros sí pactaron con los militares. Sí, sectores de los tupamaros sin duda, absolutamente sin duda. Es más, negociaron todo el tema de el latifundio de Rosas en Artigas para transformarlo en kibutz. Yo me lo acuerdo porque vi los murales, vi los volantes en la Universidad de la República, planteando esa etapa de negociación. En el 89, cuando el MPP o cuando los tupamaros querían ingresar al Frente Amplio, ¿usted estaba a favor? Sí, pero con mucha... escribí un editorial que se lo acuerdan bastante algunos, Los Iluminados de Siempre. Estuvo bien. ¿Y sabes por qué te digo que estuvo bien? Porque yo veo la realidad de otros países y Uruguay, todo lo que sea política económica, social, cultural, artística, educativa, todo eso hay que discutirlo y está en discusión. Pero lo que no está en discusión es que la actividad política en este país, que fue un país profundamente violento, es la actividad más pacífica que existe. Petinati, vos pensás cualquier otra actividad, inclusive la deportiva, sí, es más violenta que la política en este país. Y eso es el resultado de dos cosas. Primero, de que todos los uruguayos aprendimos el valor de la democracia mucho más a partir de la dictadura y se depuraron todos los partidos de las figuras antidemocráticas. ¿Está claro? Y segundo, que el Frente Amplio nos cambió a todo, incluido el Partido Comunista, que teníamos flor de aparato militar, y que no era solo para defender la democracia. Esto lo digo yo, no es ninguna novedad, porque lo he escrito en mis libros, en mis artículos. Era una visión de que la revolución iba a ser posiblemente violenta. Entonces teníamos eso. ¿Por qué no lo usamos? Porque hubiera sido una masacre, porque no teníamos capacidad de soportar una ofensiva de las Fuerzas Armadas de más de una semana. Usted, siendo comunista, obviamente estaba a favor de la revolución del 59. Sí, totalmente. Y fue uno de los factores por los que me hice comunista. Y luchó para que esa revolución también estuviera aquí en Uruguay. ¿Cómo se imaginaría hoy el Uruguay de este tiempo si hubiese triunfado la revolución comunista en nuestro país? Hay que tener una imaginación de piedra, porque este país no tiene nada que ver. A ver, si hubiéramos copiado el modelo soviético, sí, como se copió en Cuba, y ahora se está descopiando demasiado lento, demasiado despacio, y además todavía en pedazos solamente referidos a la actividad económica, de la propiedad, etcétera, que está generando, por lo tanto, la existencia de burguesía, y de pequeña y de mediana burguesía, y por lo tanto de asalariados. No es que rige otra norma. Yo creo que el Uruguay nunca podría haber llegado. No podría haber llegado, absolutamente. Es decir, y no podría haber llegado porque, por eso que yo te decía, en este país
las convicciones democráticas fueron siempre muy fuertes, aunque en la época de la dictadura hay que reconocer una cosa, una parte importante de los uruguayos estaba con la dictadura. Pero ¿el Partido Comunista también? No, el Partido Comunista pensó que había un sector de los militares que podía ser peruanismo, lo que es una barbaridad. Era un error desde el punto de vista de inteligencia. Bueno, pero apoyaron el 4 y el 7. Los comunicados 4 y 7, ¿cómo no? Y con una diferencia, nosotros nos autocriticamos, ¿está? El partido lo analizó críticamente. El Partido Comunista. El Partido Comunista. Pero no todos hicieron autocrítica, No, yo no he escuchado autocrítica de muchas otras acciones que tuvieron mucho más impacto. Bueno, la palabra autocrítica la está utilizando muchísimo en el último tiempo, Valenti, cuando usted habla o cuando usted escribe. Por ejemplo, tengo arriba de la mesa El clavo en el sillón, El poder y la crítica, el último libro que ha escrito usted. En una de las notas que ha escrito dice, qué difícil es defender a este gobierno. Lo escribí como hace 5 o 6 meses o más, no me acuerdo bien exactamente. Hoy es más difícil. ¿Por qué razón? Porque es un gobierno que es difícil reconocer el impulso del primer gobierno. Es un gobierno que hace la plancha sobre demasiados temas. Es un gobierno empecinado en los errores, empecinado en que no importa, si hay un crecimiento terrible de la delincuencia, siempre va a ser culpa, siempre hay que explicarlo, nunca hay que asumir plenamente las responsabilidades, etcétera. Y además, creo que es un gobierno que, a mí no me ilusiona para nada. Hace 80 días que Tabaré Vázquez no habla con los medios. Bueno, eso hay otros que hablan todos los días hasta por los codos. Pero yo te digo que... ¿De quién manda en Uruguay? Bueno, hay formas de mandar. Eso de hacer la plancha es una forma de dejar que los hechos se produzcan. Y es lo que pasa. El primer mandato de Tabaré Vázquez no tiene nada que ver con el segundo. No. Y la gente lo percibe. Es decir, no es un invento de Valenti. No es que yo he cambiado. No, vamos a entender. Yo cambié mucho menos que lo que cambió el gobierno. ¿Usted habla con Tabaré Vázquez? No. ¿Por qué no habla? No. Porque ¿Están distanciados? Totalmente. ¿Necesita una mano? ¿Lo llamamos? No. La última vez que hablamos fue durante la huelga de la enseñanza. En el 2014, durante la campaña electoral, de la cual yo no era responsable de nada, sin embargo, los últimos 2 meses, más el balotaje, todo el periodo del balotaje, yo trabajé a pedido de Mujica y de Tabaré Vázquez todo el tiempo en apoyar esa campaña, todo el tiempo. No se sabe mucho, no me ocupaba de hacer, digamos, la parte publicitaria, ya estaba hecha, y lo que había que mejorar y cambiar no era la parte publicitaria. Pero sí estuvo muy cerca de Tabaré en la primera campaña del 1994. ¿No? Yo estuve muy cerca de Tabaré en el 89. En el 89. Bueno, pero cuando hizo solo el Partido Comunista, Nadie hizo campaña por la municipalidad. ¿El delo por hecho? El delo por hecho, que es un invento de Selva. ¿Su señora? Sí. ¿Vamos a escuchar algo del delo por hecho? ¿Se puede bajar el precio del boleto? Se puede. ¿Quiere que le diga cómo? Eliminando los impuestos que gravan el transporte, cobrando los pases libres a los organismos que los soliciten en vez de pagarlos el usuario, como se hace ahora, subsidiando centralmente los boletos de estudiantes y jubilados. Siempre hay una primera vez. El boleto puede bajar un 40% y ya estamos trabajando para eso. Delo por hecho. ¿Esto es el 89? Es el 89. Delo por hecho es Tabaré Vázquez postulándose a la intendencia que luego gana y está diciendo que va a bajar el boleto un 40%. Y lo bajó. Y lo bajó. En realidad, la propuesta era bajarlo 40 pesos, que era menos del 40%. Pero bueno, así salió y lo bajó. Y también sucedía esto. ¿Se acuerda de hace 5 años? ¿Qué le dijeron de la limpieza? Hoy las promesas son desagües tapados, aguas contaminadas, basurales en la esquina de su casa o en su propia puerta. Esto no se arregla con promesas, se arregla teniendo las manos limpias y la voluntad de hacerlo. Los que le prometieron y no cumplieron perdieron la oportunidad. Ahora nos toca a nosotros y ya estamos trabajando para eso.
Delo por hecho. Esto no lo cambió nadie, ¿eh? 30 años. Y seguimos bajo la misma basura. La misma no. Porque a mí me gusta una cosa de la política. A ver. La política tiene que ser precisa. En el Uruguay nos hemos acostumbrado al voleo, cuando era un país de gran sutileza. Bien. De todos lados, de todos los partidos, y de todas las posiciones. Era un país de gran sutileza. Por eso los partidos son los más antiguos del mundo, como sistema binario. Porque hoy escuché decir que en Costa Rica era igual. No, en Costa Rica explotaron los partidos políticos, acá no. Te voy a decir, no es la misma basura, no es el mismo sistema. Vos te acordás cuando había que hacer paquete con la... Entonces, pero el problema de la basura no está resuelto. Absolutamente no está resuelto. Y 30 años después, esta ciudad tendría que ser un jaspe. Y el país tendría que ser la Suiza de América de nuevo. A ver, esa es una idea que es compleja de explicar porque corresponde a una época. El Uruguay fue la Suiza de América, la Holanda, etc. El Uruguay lo que tiene que ser es el Uruguay de América. Bien. Que en algunas cosas lo es. Sí. Y te voy a decir algunas que son. Que son méritos y algunas que no son méritos. Es el país del mundo que tiene más superficie productiva por habitante. Es un país que tiene una ventaja que no buscamos, pero que es extraordinaria. Es un país con espacio. Vos no sabés lo que es cuando uno va a Europa y se da cuenta cómo se agobia. Es un país con espacio. Bueno, falta gente también, ¿no? Sí, pero, a ver, siempre podés, para arriba crecer, después para abajo no bajás nunca. Es cierto. Después es un país que superó crisis muy graves y que lo hizo con toda la gente. Y yo te diría que uno de los defectos que tenemos es no reconocernos nosotros mismos lo que hemos hecho. Nosotros salimos mucho mejor que los brasileros, mucho mejor que los argentinos, mucho mejor que en general que toda América Latina. Y hay cosas que son positivas. Yo creo que lo peor que hay que hacer, lo peor que hacen los políticos de la oposición, es tirar todo por la ventana sin ser, digamos, precisos en las cosas. ¿A la oposición le falta un publicista como Valente? No, yo no soy un publicista, yo soy un político. Que uso la que no es lo mismo que ser operador político. Los operadores políticos, tú lo has dicho, en general están ocultos, no aparecen, no quieren aparecer. A ver, si hay alguien que aparece, viene hasta el programa de Pettinati, de Valenti. Valenti no rehúye ninguna situación de la prensa, firma todos sus artículos, puso la cara en las denuncias de Sendic, etcétera. Yo no soy operador de nada. Sin embargo, Graciela Bianchi, que también fue comunista, dice que usted es operador político y operador económico, y que es el padrino. Bueno, lo tiene que demostrar, porque hablar, viste que el ser humano tiene una gran ventaja, tiene un agujero en la boca. Y por ahí se pueden decir grandes verdades y grandes estupideces. Yo no soy... A mí me cerraron de un portazo la nariz de Danilo Astori, dijo que yo no representaba y yo seguía hablando de política. ¿Vos has visto que yo haya desaparecido de la política? No, me ubiqué en otro lado. Nadie me iba a imponer una disciplina. ¿Se cruzaron con Astori? Sí, nos hemos creado una radio, en la radio donde estoy yo, ahí en Perspectiva. Sí, nos saludamos normalmente, desde el punto de vista político. Porque han estado juntos y espalda con espalda durante mucho tiempo, ¿no? Y cuando la campaña electoral interna, Danilo estuvo 40 días enfermo, y se mantuvo la campaña y pasamos del 30% al 40% de los votos en la interna del Frente Amplio, Así que la trabajamos junto con varios compañeros, nos rompimos el alma para... ¿Qué opina que Astori se postule ahora nuevamente o quiera o tenga la intención? Dos cosas le critico a Danilo. Danilo es un hombre que la izquierda le debe muchísimo. Por dos cosas, por lo que hizo y por lo que no se hizo. Mirá lo que te digo. Porque si no estaríamos como la Argentina o como Venezuela. ¿Está claro? Bueno, Astori en su momento no quería entrar en default, ¿no? En el año 2003. Sí, no quiso entrar. En el 2005 manejó el tema presupuesto. Muchas veces, a ver, digamos que en el primer gobierno, en el segundo también por lo que no se hizo, y en este gobierno flota, pero es una figura fundamental del país, no tengo duda. A pesar de que yo no tenga más nada que ver, ningún mérito, ningún demérito.
Ahora, ya no puede ser candidato a presidente. Primero porque no está, en la consideración pública no está al nivel de eso, lo estuvo en su momento, pero segundo porque no podía de ninguna manera ir a pedir una especie de pláceme a Mujica. ¿Y Sendik? No, pero déjame terminar esto que es grave. El electorado medio y, digamos, tradicional de Astori no tiene nada que ver dentro del Frente Amplio, pero es un electorado diferente al de Mujica, y donde si Mujica le hubiera dicho sí, te apoyo, corría a patada lo que le queda del electorado. Entendeme claro, así que peor que eso no se puede hacer. Entonces, ese error me parece que también lo invalida. No creo que, Danilo lo considero un hombre muy inteligente, y no creo que se suicide de esa manera en una campaña electoral que hoy está en otros niveles, y donde además yo te diría que por primera vez el Frente Amplio afronta la posibilidad de perder el gobierno seriamente, de perderlo. Yo te voy a decir cuál es... ¿Por qué razón? Porque la cantidad de gente que se ha ido. Hace 5 años el Frente Amplio tenía 42% de intención de voto. Sí. Hoy tiene 28, 30. Perdió 12, 14 puntos de intención de voto. ¿Cuál es el principal fenómeno político de este país? La cantidad de indecisos, la cantidad de descontentos, la cantidad de gente que se ha alejado de la política. Y la primera señal la vas a tener en las elecciones internas. Vas a ver cómo todos los partidos bajan en el porcentaje y en la cantidad de votos. Y eso va a depender mucho cómo lo lean los partidos y cómo reaccionen. Pero eso va a pasar. 35%. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de la última encuesta de cifras de las anteriores, de otras empresas? Que las otras empresas repreguntan y te dan el resultado de la repregunta. Bien. Cifra te da el resultado de la primera encuesta y de la segunda, y ahí hay 35 a 19. 35%. El partido más grande del Uruguay es el partido de los indecisos. ¿El descontento de la gente tiene que ver con Sendik? Eso es una parte. ¿Tiene que ver con Mujica y con el fracaso de Aratirí, la regasificadora, la Luna? Eso pesa. No tengas duda. Pero yo creo que el primer elemento es la situación preocupante de enlentecimiento notorio de la economía, de problemas con el empleo, de seguridad, aunque la seguridad todo el mundo cree que es el determinante, pesa mucho, pero no es el elemento determinante. Y la falta de hacer política. ¿El Frente Amplio quiere el cuarto gobierno para mantener el poder? Bueno, eso es una... Pues llega un momento en que uno dice... Sí. ¿Es así? Hay sectores que eluden de tal manera definir los contenidos que parece ser que en realidad lo que están defendiendo es su agujero en el poder. ¿Está? Y eso a mí me parece muy peligroso para la izquierda. Cuando la izquierda pierde... Bueno, para el país, ¿no? No, ni que hablar. Cuando la bandera uruguaya deja de ser importante y es más importante la ideología, perdemos todo. ¿qué es lo que le hizo ganar al Frente Amplio las elecciones? El posicionarse como un proyecto nacional. Que fue desdibujándose, y hoy ya no es ni siquiera un proyecto de partido, es un proyecto de poder. ¿Está claro? Es un proyecto de poder. El libro ese tiene 2 partes. Una parte... el libro que ha escrito usted, El clavo en el sillón. Tiene 2 partes, 2 objetos. Un objeto es el sillón, ¿cierto? Desde que el hombre salió de la caverna, fíjate que te estoy hablando de 10.000 años, ¿no? Vos sos de un origen donde son 5.000 y pico de años. ¿Cómo no? Bueno, te quiero decir, nunca hubo un sillón desocupado. Nunca. Podés estar seguro. Lo sacaban a patada, lo sacaban a invasión, lo sacaban democráticamente, pero siempre el sillón está ocupado. Siempre está ocupado. Siempre. Es una... A ver, si vos me dijeras la característica más constante de los sillones, simbólicamente, y no solo, es que está ocupado. El segundo es el clavo. ¿Qué es el clavo? El clavo es... para seguir un razonamiento del Talmud. Mira, viste que te corro para tu lado. Muy bien. El Talmud dice... No todo es jamás en la vida, hay terrorismo. No. El Talmud dice, estamos para incomodar a los cómodos y acomodar a los incómodos. Gran frase. Bueno,
Es que un gobierno tiene que estar para eso. Tiene que estar permanentemente incómodo. Tiene que sentir que abajo de él hay simple clavos, problemas, etcétera, y que tienen la prioridad no es el sillón. Porque hay una afirmación peligrosísima, Petinetti. El poder siempre corrompe. Es mentira. ¿Y no es así? No, es mentira. Esa es una frase de los corruptos. El poder siempre es un asco. No, el poder es maravilloso. Sí, hay que saber utilizarlo correctamente. Es que pone en evidencia a la gente bien, la gente honesta, la gente inteligente. Y también y los otros también. A los ladrones. Que tiene una tendencia, es obvio. Vos sabés lo que es darle a otro ser humano la capacidad de influir sobre la vida de otros miles y miles y millones de seres humanos. Sin duda. Desde que salieron de la caverna. Es una tentación atroz. ¿Tá? Ahora, también es una tentación atroz para hacerlo mejor, para que tus conciudadanos vivan mejor. Ahora, es cierto que si en lugar de subir la ideología, que la ideología es un grupo de ideas, lo que sube es el sillón, y el sillón te obtura toda la capacidad de criticarte a vos mismo, porque criticar a otro, yo creo que todos somos especialistas. Ahora, el problema es criticarte vos. El problema es analizar lo que estás haciendo vos, bien y mal. Y ese es el problema que el poder tiene. Ahora, a propósito de eso, ¿usted cree que Sendik se autocritica o no se da cuenta de lo que hizo, de lo que hace y de lo que dice? Vos sabés que yo no voy a entrar en la cabeza de Sendik. Yo creo que lo que sí puedo oblear, porque lo he visto, es que Sendik hizo cosas Sendik y de León, porque yo, aunque no haya salido nada... El senador de León, el de la fotito de la botella de whisky. Que no sé si es cierta, si no es cierta. Nombrarlo. Yo sé que hicieron. Los nombró como inmorales. Es que hay una diferencia, que los políticos tienen que saber muy bien. A ver. Una cosa es la cosa penal, que también, digamos que... está en discusión, y en el caso de Sendik hay un primer pronunciamiento de la justicia. Pero hay una cosa que no es penal, pero que es moral, y que los políticos la tienen que tener en cuenta y que tienen que afrontarla como un problema fundamental. El pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, el último reducto del viejo y querido Frente Amplismo... No sancionaron a Sendik. Sí, ellos no son los que sancionan, ellos plenario informa. Es el plenario que ni siquiera lo trató. Y que se lava las manos diciendo que renunció a la vicepresidencia. ¿Qué tiene que ver? La vicepresidencia es una institución del Estado. El problema es el Frente Amplio. Si en tu fila vos tenés gente que se gastó $360.000 en una fiesta, que usó las tarjetas de manera absolutamente indefendible. Eso es corrupción. Eso exactamente. ¿Y por qué no hay presos por corrupción en nuestro país? Yo creo que las leyes son ¿Nos falta un juez Moro? Nos falta una legislación que no deje tan al arbitrio de fiscales y jueces los delitos de cuello blanco. Porque hay mucha corrupción en Brasil, en Argentina, y acá no hay ninguno. Es extraño. No hay los mismos niveles. Una vez me dijo un empresario argentino... Corrupción es corrupción igual, ¿eh? Sí, es cierto. Y no es un problema de cantidad de plata. Claro. Pero me dijo una cosa. En Brasil y en Argentina la corrupción es estructural. ¿Qué quiere decir? Si vos manejás un proyecto de 10 millones, vos ya sabés cuánto le va a tocar al político. Es estructural. En el Uruguay... La cometa se ha transformado en algo... no se ha transformado. Es parte inexorable. Parte de una negociación, siempre. Siempre. En el Uruguay es una excepción y por algo el Uruguay tiene una imagen, y tenía mejor todavía imagen, que no es estructural, pero ha habido corrupción. ¿Cómo no? Ha habido corrupción moral y ha habido corrupción legalmente hablando. Usted escribió un tuit que se lo voy a leer textualmente. Dice: es posible que a unos cuantos no les interese, pero lo voy a decir bien claro. En un partido o grupo o frente donde puedan estar inmorales como de León y Sendik, yo no tengo ningún interés en estar. No tienen nada que ver conmigo. Lo repito, no tengo que agregarle nada a lo que vos leíste. ¿Y a quién va a votar?
No sé, hoy no sé. Hoy estoy entre los 35% que no sabe que voy a votar, porque el Frente no tiene candidato y porque el fenómeno de la corrupción y la inmoralidad en el Frente todavía no se afrontó. ¿Se siente independiente? ¿Independiente en el sentido genérico? Sí. Sí. ¿Sentido genérico? O sea que podría estar cerca del partido independiente. No, eso es otra cosa. El partido independiente es un partido. Que si ya mire, yo me siento así. De izquierda, me siento más de izquierda que antes. Me siento del viejo Frente Amplio, el de Sereñi. Sí, porque usted dijo, esto no es el Frente Amplio. Pero es que para mí se han corrido ellos del Frente Amplio. Cuando yo digo, si el Frente Amplio eligiera un candidato diferente, que no fuera parte del aparato, que no estuviera, comprometido con los sillones actuales, que realmente hiciera un cambio profundo, el Frente Amplio tiene enormes posibilidades de ganar de nuevo, si hace las cosas diferentes. Ahora, si el Frente Amplio lo que va a hacer es a los que ya están, desde hace 30 años en la Intendencia y de hace 13 años y medio en el gobierno, mezclar y ver quién sale, bueno, no, es una alta posibilidad de que no gane. Gonzalo Mujica... No me define a mí es solo el problema de ganar, yo te lo digo también claramente. El peligro mayor no es ganar, no es perder. El peligro mayor, ¿sabes cuál es? Es no ser tú mismo, es dejar de ser. Ese es el peligro mayor. Y hoy, aspectos fundamentales del Frente han dejado de ser. Por eso Gonzalo Mujica se fue del Frente, por ejemplo. Bueno, él dará sus razones. Pero terminó donde yo dije, y donde todo el mundo me decía de todo, que terminó en el Partido Nacional. Tiene todo su... no es lo mío, yo no voy a ir al Partido Nacional. ¿Por qué? Porque soy de izquierda. Claro. No voy a ir al Partido Colorado. ¿Por qué? Porque soy de izquierda. Por ahora no veo nada que sea de izquierda. Pero por lo que usted está contando, está pensando en irse ya del Frente Amplio para otro partido. No estoy en el Frente Amplio. El Frente Amplio se fue de mí. Mientras no resuelva el tema de mujer, mientras siga pendiente una resolución donde le dimos un título a Sendik en un plenario, mientras la estructura que vote y discuta apruebe el tratado con Chile, pero le ponga condiciones al gobierno que no tiene ningún otro gobierno progre del mundo, en absoluto, ni de Cuba, que tanto admira, ni mucho menos, ni Venezuela, porque Venezuela comercia con Estados Unidos, ¿sabes cómo? No comercia más porque no tiene más petróleo. ¿El negocio en estos gobiernos fue ser intermediario con Venezuela? Algunos sí. Sí. Algunos fue un gran negocio. ¿Ahí está la verdadera corrupción de izquierda? Y lo peor de todo, hay cosas indefendibles. Por ejemplo, si yo compro acá un set de educación y me cuesta $5 y se lo vendo a Venezuela a 496, ¿sabés qué pasa? Además de todo, no será un delito, porque viste, eso se presentó. ¿Estamos hablando de aire fresco? No, estamos hablando de... Un negocio que se hizo por otro lado. Familiares de Topolansky fue, ¿no? No sé, no lo tengo, si no lo diría. No, alguien lo hizo. Y fue a la justicia, y la justicia hizo, vender caro no es un delito, es una inmoralidad. Venderle las casas de Umisa al gobierno venezolano y al pueblo venezolano, un país que tiene millones de gente viviendo en condiciones de infrahumanas, que no se puedan armar cuando costaron decenas de millones de dólares, es una inmoralidad. Y lo tienen que explicar. ¿Por qué no? Ahora, ¿quién lo tiene que explicar? Los que lo hicieron. ¿Mujica? Bueno, los que lo hicieron. A ver, la explicación de que hay gente que... El Pato Celeste estuvo muy metido en los negocios con Venezuela. ¿Cómo no? Sí, exactamente. ¿Lo amenazó el Pato Celeste a usted alguna vez? Sí, por teléfono lo tenía grabado, lo saqué al aire en Wipress. ¿Y por qué lo amenazó? Porque yo hablé en un programa de que él participaba de los negocios con Venezuela. ¿Y Mujica sabía? No tengo idea. Creo que sí. Y sí, estaban ahí en el actor. Es más, creo que el Pato Celeste tenía más vínculos que Mujica con el gobierno venezolano desde antes por razones de fútbol. Mirá lo que te digo. Y no hablo al cohete yo. ¿Y usted considera que si hubiera una justicia, una legislación severa como hay en otras partes, estos personajes estarían desfilando por la justicia? Están desfilando por la justicia. Lo que pasa es que la justicia es muy lenta, pero muy lenta, y muy benévola.
muy benévola. Con todo lo que digamos, está arriba de la mesa sobre el tema ANCAP, fue de una benevolencia que realmente me asombra. ¿Mujica sabía todo lo de ANCAP? Todo no creo que supiera porque es muy difícil. Pero dejó hacer, era... No, eso no él lo digo yo. Lo dice él. No, lo dice él. Él dijo, es decir, él dijo el equipo económico. No había dos equipos económicos. No es cierto. Eso no es cierto. Eso fue un invento que, a ver, una cortina de humo. Lo que había era dos centrales de gastos, totalmente diferentes. Una central de gastos era el Ministerio de Economía y Finanzas, que manejaba el presupuesto de determinados márgenes, y otra eran las empresas del Estado. Y las empresas del Estado eran, además, depositarias de proyectos absolutamente desquiciados, totalmente fuera de la lógica, puertos de aguas profundas, fuera de lugar geográficamente y fuera de lugar como posibilidad. La regasificadora, ¿tá? Y otros proyectos delirantes. Bueno, se cayeron. Que Aratirí va a hacer un juicio por 3.500 millones, está claro que es el típico sistema de las empresas, buenas o malas, que tiran una cifra monstruosa porque van a tratar de negociar. Ahora, que el resultado del tema de que Aratirí puso y descubrió una riqueza enorme del país como es el hierro, sí, lo hizo. Eso no se lo saca a nadie. Y que exportar hierro o producir hierro es mucho mejor que producir petróleo, también te lo digo, porque el petróleo es mucho más contaminante. ¿Y sabés la única manera de exportar petróleo? Crudo, no hay otra manera. ¿Qué le pasa al fiscal Pacheco? No sé. Cuando suceden cosas como la de ANCAP, no pasa nada, como las de aire fresco. No sé, no te puedo decir, no estoy en eso. A mí me asombró, me alegré que apelara la resolución de la jueza que todavía bajó los delitos imputados. Me pareció que era lo mínimo que se podía hacer. Ahora, la referencia que yo tenía de él, que era, bueno, era inspector de fiscales. Era un tipo con una trayectoria desde el punto de vista del rigor, desde el punto de vista de la preparación. La verdad que hay cosas de la justicia... A ver, te lo voy a decir así. Hay cosas que me parecen que detrás del tema de las dos bibliotecas, detrás del tema de la especialización, detrás de un lenguaje que a veces no entiende nadie, hay una especie de sobrepoder, ¿tá? De imponerse a la realidad. Lo primero que la justicia tiene que hacer es ser justa. Entonces, si vos robas una gallina, vas en cana. Y vas en cana... Lo que tenés que ir. Vos participás en un negocio donde, a ver, te gastaste $22.000 que tenías lo gastabas en la tarjeta y lo gastabas en plata, en los viáticos, ¿no? No me podés venir a decir que eso, como era una empresa privada, no es un delito. Porque la persona que estaba ahí sabía perfectamente que eso no era una empresa privada. Era una empresa de derecho privado, pero era una empresa del Estado, donde el 97% de la empresa era del Estado. ¿Fracasa la justicia de nuestro país cuando el fiscal Pacheco deja total libertad a De León, por ejemplo? Sí, para mí sí. Yo creo que De León... Que fracase la justicia es... Yo creo que De León... Es un peligro, ¿no? Tiene más responsabilidades, o igual responsabilidades que Sendic. Que Sendic, sí. A ver, vos manejás una empresa como... ¿Solo no? Como... ¿Solo qué quiere decir? No, digo que el único que señalan es Sendic. Pero no, está mal. Como hay gerentes que también quedaron libres, que está mal. Porque tienen una enorme responsabilidad. Yo te pregunto, el negocio con Ecuador, lo debía decir con todas las letras. ¿Vos crees que lo planificó Sendic? O De León no, porque estaba en Alur. Ya con los desaguisados que hizo en Alur le alcanza y le sobra. Ahora otra vez nos enteramos de que la estructura pagó 2 veces, otra vez $350.000 2 veces. Eso te da una idea. Pero también te enteraste de que, a ver, tenía un avión en una empresa fundida, que lo que vos quieras. Pero te voy a decir, en ANCAP, ¿vos te parece que el negocio petrolero con Ecuador, con la complejidad de hacer un negocio espejo, a ver, donde vos contratás que vas a refinar, el Uruguay no tiene capacidad de refinar su propio combustible, tiene que comprar refinado porque en el cóctel nos falta gasoil, por ejemplo. Entonces, pero además, si en la historia de la humanidad no hay experiencia de
refinar petróleo crudo del Pacífico en el Atlántico. Vinieron solo 2 barcos. Vos vas a hacer un contrato si no tenés a alguien que te asesora muy bien adentro de ANCAP, y hay gerente que está metido hasta el cuello. ¿Y por qué el presidente Vázquez salió a decir que lo que le hacen a Sendik es un bullying y pico? Bueno, porque cometió un gravísimo error. ¿El presidente? Sí, absolutamente. Yo escribí un artículo que se llama El bullying. Absolutamente, no hay ningún bullying. Es más, solo en este país de gente muy moderada y muy mesurada, no le decimos ni hacemos, ni nadie lo persigue fuera de la justicia, pero era para que le pegaran una patada y lo sacaran del Frente Amplio. En otra época hubiera pasado eso. En otra época, con el dictamen del Tribunal de Conducta Política, más el procesamiento de la justicia, no hay alternativas. ¿Cómo te vas a presentar ante la ciudadanía a decir que vos sos diferente? Mujica sigue apoyándolo, ¿no? No. Es demasiado inteligente. ¿Quién? Mujica. Pero era imprevisible que pasara. ¿Es inteligente o hábil? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Es el más hábil de los políticos uruguayos desde el punto de vista táctico. Pero no le ha hecho mucho bien al Uruguay. Vos me preguntás sobre capacidades. Le ha hecho bien y mal, las dos cosas. Es decir, yo te digo que, por ejemplo, vos no podés encontrar un problema democrático durante el gobierno de Mujica. No lo hubo. ¿Un problema democrático? No. Y bueno, pero tampoco lo hubo en otros... Pero ¿sabes qué pasa? ¿Querés que te diga? Yo era el primer miedo que tenía. Y no era una locura. ¿Porque usted considera que Mujica es autoritario? No lo fue en absoluto. Pero si tenía miedo por algo. Pero no era por un problema de autoritario de Mujica, era un problema del origen ideológico político. No lo fue, pero en absoluto. ¿Tenía miedo de eso? Sí, lo he dicho, no te estoy diciendo nada nuevo. Y no pasó nada. Por suerte. Y después te voy a mostrar otra cosa. A Bonomi yo lo critico, le doy, creo que efectivamente ha llegado a un límite que tendría que dar un paso al costado, que no le hace bien al país, al Frente Amplio, al presidente de la República y a Bonomi. Mirá lo que te digo. Hasta por una razón, hay derecho a que otros se equivoquen. Pero te voy a decir una cosa que no se equivocó. Y que era un gran desafío, que es pasarse en materia de violencia, que es pasarse en materia de represión. Bueno, van 13 años de gobierno del Frente Amplio, no hay un muerto. Muerto, digamos, desde el punto de vista de la represión. Los muertos pero nos matan todos los días. Es otra cosa. Muerte es muerte. Muerte es muerte, pero yo te quiero decir una cosa. Mirá Venezuela. Mirá... Nicaragua. Mirá Nicaragua. Estamos hablando de eso. Pero incluso te voy a decir más. ¿Qué pasaría si acá la policía? Porque capaz que uno puede decir, sí, ojalá los mataran a todos. ¿Sabes qué pasa? ¿Eso piensa la mayoría de la gente, cree? Mucha gente sí. A ver, te lo voy a decir así, ahora que no nos escucha nadie. Hay veces que lo pienso hasta yo, ¿qué querés que te diga? Es decir, hay veces que pasan cosas que te pasan tan cerca, alrededor, al costado del medio, que sí, es lo que falta, ¿no? Uno está esperando a ver cuándo me la dan. El pequeño enano fascista que todos tenemos adentro. ¿A quiénes van a votar los delincuentes? Por suerte, Peti, por suerte no pasó, porque cuando eso empieza, después no lo paras más. Y lo que parece ser una solución, después se transforma en la reciprocidad. ¿Está claro? Entonces, yo te digo que eso hay que poner... Claro, pero nadie quiere represión, la gente quiere que nos cuiden. Claro, y represión también. Ya te lo... Bueno, la gente quiere que no se muera más gente. Y tiene todo el derecho al mundo. ¿Cómo no? Si el derecho a la vida. Absolutamente. Y entonces, ¿por qué la gente... todos los días, en cada momento, vemos atracos, robos, hurtos, rapiñas, asesinatos? Porque ha sido el punto más débil del gobierno. Bueno, pero nadie está diciendo vamos a reprimir, estamos diciendo yo sí vamos a cuidarnos. Yo sí lo digo. Hay que reprimir. ¿No es un tema político? Porque yo pienso, en realidad capaz que entonces los delincuentes votan al Frente Amplio. No creo, no sé, no lo puedo decir. Yo lo que te digo... No es un tema político. Muchos delincuentes que están presos no pueden votar, pero no es ese el problema. Para mí no es ese. Además... el Betito puede votar porque salió hoy. Sí, bueno. 8 meses. Sí, y es poco. ¿Qué querés que te diga? Es un problema de las leyes o un problema de cómo se aplican, pero es poco. Ese tipo no tendría que estar libre.
Ahora, ¿qué pasa? A mí no me gusta tampoco hacer demagogia. Nosotros nos equivocamos en una primer concepción básica. Nosotros partíamos de la base de que bajando la pobreza y las causas sociales de la delincuencia, iba a bajar la delincuencia. Te estoy hablando del año 2005, que había 39.7% de pobreza y 4.5% de indigencia. Hoy hay 8% de pobreza, 0,5% de indigencia y hay 7, 8 veces más delitos que en esa época. Por lo tanto, eso fue un fracaso de nuestra visión sociológico-política total, absolutamente. ¿Por qué? Porque en realidad el Frente Amplio proponía 3 grandes cosas. Una, mejorar todos los indicadores sociales, y mejoraron. Ahora están empeorando un poco, pero mejoraron. No tengas duda, eso uno tendrá bronca, pero segundo, se propuso terminar con la desintegración de la sociedad, reintegrar la sociedad. Eso no lo hemos logrado. Hay una grieta más profunda que nunca. Más profunda que nunca. ¿Tan jodida como la de Argentina? Sí. Desde el punto de, mucho menos gente está del otro lado. Mucho menos. En la Argentina hay un 30 y pico % de pobres, ¿no? En Uruguay. Pero los que están del otro lado no están solo por razones económicas, sino también están por razones culturales, por razones educativas, por razones de todo tipo. Te voy a dar un solo dato. El 97% de los presos en el Uruguay, que son muchos, no terminaron secundaria. Bueno, todos sabemos que es un problema de educación en este país, 25. ¿Qué pasa? Antes de que vos, por la vía de la educación, que además tiene que incluirse en las cárceles, junto con el trabajo que se tiene que incluir en las cárceles, junto con una política social que tiene que irse en las cárceles, y cuando salen de las cárceles, te quiero decir, si vos no resolvés el problema prevención y represión, ¿qué va a pasar? Se te desmadra. No podés esperar que la educación dé resultado. ¿Ah? ¿Y si invirtieron plata? Sí. ¿Hay más policía? Y tenemos un policía cada 100 habitantes en el Uruguay. O un funcionario del Ministerio Interior cada 100 habitantes. ¿Vos sabés lo que es eso? Es lo más alto de América Latina. Tenemos el segundo nivel de preso de América Latina después de Cuba, antes que Chile. Ahora, eso ha parado la cosa, ¿no? Y en el tema del delito el problema es ese. Es homicidio, hurto y rapiña. Y estamos mal. Absolutamente mal. Te pregunto, ¿cuánta gente conocés vos cerca tuya que le pasó en el último año algo de seguridad? Todos. A mí me pasa lo mismo, que es una casualidad. Justo hoy coincidimos así. A un nieto lo tiraron de la bicicleta para robarle la mochila, a mi hijo le rompieron el vidrio, el parabrisas hace poco. ¿Para qué? Porque justo a nosotros. Pero no estamos pidiendo represión, estamos pidiendo que nos cuiden. Pero que te cuiden implica que el que comete un delito es reprimido y castigado. No, implica orden. No hay orden en este país. Sí, no, orden hay. No hay orden. Eso es, a ver, si eso lo tratás como un tema solo de orden. A ver, en la Argentina es un desorden total, no podés manejar, está todo cerrado. Bueno, yo me refiero a que Bonomi dijo se ha roto el equilibrio entre los delincuentes y la policía. Eso me parece una brutalidad. Entonces no hay orden, porque cuando se pierden... Es lo único que no puede decir un ministro. Y lo dijo, entonces no hay orden. Lo podemos decir vos y yo, que estamos acá y no tenemos responsabilidad. Pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué mensaje le estás dando a la población? A los delincuentes. A los delincuentes. A los policías. ¿Qué mensaje le estás dando? Pero además... ¿Cuándo se va a establecer el equilibrio? ¿Cuando lleguemos a 50.000 policías? No, ese no es el mecanismo. Mujica el otro día dijo 2 cosas en un reportaje de un debate que tiene... ¿Lo de los burgueses apresurados? No, bueno, eso es una barbaridad, Yo dijo, eso es una barbaridad. Es a tremendo. veces él dice cosas inteligentes. ¿Para la tribuna? ¿Habla para la tribuna? Es tribunero. Sí, bueno, a ver... Vos recorres el mundo, has viajado. Si vos hablas de Uruguay, hablas de Mujica en el mundo. ¿Está claro? Más que de Suárez. ¿Visto? El único país donde hay un personaje que es más conocido que Mujica es en Rusia. ¿Sabés quién es más conocido que Mujica? Putin. No, Natalia Oreiro. ¿Está? Pero después en todos lados es un gurú. ¿Está? Lo que te da una idea también de
su capacidad de comunicación excepcional. Bien. Ahora, ¿qué dijo? Dijo dos cosas. La primera, que falta inteligencia. Y es así, falta inteligencia. Si en la policía falta fortalecer sustantivamente. ¿Por qué? Porque no podés correr atrás de los problemas, vos tenés que estar antes. Y eso es inteligencia policial, en todos lados del mundo. En todos los órdenes de la vida, es eso. Sí, digo, no, pero acá no estamos hablando de inteligencia en general, acá estamos hablando de inteligencia aplicada policial, en el sentido estratégico, en el sentido específico, en el sentido técnico. Eso. No podés tener un gran aparato de una policía técnica que va a mirar a los que mataron y a los que... No, viejo, tenés que tener un semejante aparato de inteligencia, infiltrado en las bandas, trabajando. Y la otra tenemos cosa, el guardián, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Está WhatsApp está. Claro. Ya está. Pretender resolver eso, pretender resolver eso es como también pretender resolver el tema del terrorismo a través de la tecnología. ¿No? Lo tenés que resolver con la inteligencia en todo sentido. Ahí sí, inteligencia cultural. Porque si vos destruís Libia, como hizo Sarkozy y sus aliados, no sabes nada de historia, no sabes que se va a transformar en una federación de tribus feroces, que le van a abrir las brechas para que vengan del sur de África todos los que quieran, y después te quejás. ¿Qué opinión tiene del fiscal Díaz? Es una cosa que me gusta mucho. Porque no distribuye dijo, responsabilidades. Vamos a llegar hasta el hueso, caiga quien caiga, sobre el tema de la AUF. Me encantó. Pero no lo dice cuando es un tema político. También lo ha dicho. También lo ha dicho. Pero no actuamos así de la misma manera. Bueno, ¿querés que te diga una cosa? Yo no sé cuánto influye él, ese famoso tema de la independencia... de poderes. No, de la independencia técnica de los fiscales. Ahora, ¿sabés lo que más me gusta de Díaz? No distribuye responsabilidad a otros. Se equivocaron los fiscales de Rivera en un caso famoso, digo, culpa nuestra. En otra cosa es culpa nuestra. Esto es lo que tenemos que hacer. Y vos sabés que yo lo que le tengo una tirria que no soporto es el sistema de que en el Ministerio del Interior reparten responsabilidad a todos lados, pero nunca dicen es culpa nuestra. ¿Tá? Y hay muchas cosas que son culpa de ellos. ¿Qué opina del Aufgate, de lo que está pasando con la Asociación Uruguaya de Fútbol? Y que, primero opino una cosa, una primera reacción. Es increíble que entre tanta mugre haya una selección tan maravillosa. ¿Tá? Es increíble. Porque la verdad que es de quinta. Logramos alcanzar a la AFA. ¿Tá? La AFA es la Argentina, ¿no? Nos reíamos del 38 a 38. Y acá alcanzamos... Bueno, que tiene un mérito. Empezó a aparecer la mugre, y hay mucha. Y empezó a aparecer una cosa... empezó a aparecer o mirábamos para otro lado cuando la política se metió en la AUF, cuando Mujica sacó a Bauzá. Sí, miramos para otro lado cuando el Ministerio del Interior le sacó la protección a la policía y claro. Bauzá fue cambiado por... Bauzá tuvo que... y Lescano también. Lescano fue antes, pero bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Yo en el fútbol nunca me metí, hasta que amenazaron a mi amigo Juanjo Ramos, dirigente de Peñarol y de AEBU. Fallecido, gran ¿no? Amigo mío, alguien que podía estar jugando un papel en la izquierda maravilloso, pero bueno, se murió pobre. Entonces empecé a meter, por ejemplo, en las elecciones cuando Corvo juntamos una serie de gente, ganamos las elecciones en primera vuelta, yo no hice casi nada, pero se ganaron contra Abulafia, que también era candidato de la empresa principal de este país. Yo creo que en este lío Tenfield la está balconeando, mirá lo que te digo. Que es un lío empezó a flotar la mugre en otro lado y la está balconeando. Ahora, también te quiero decir, Abulafia es un hombre cercano a la presidencia de la República. Sí, ha sido nominado para el Mundial 2030 como uno de los gerentes deportivos. Exactamente. O organización. Exactamente. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por la cercanía de Tabaré Vázquez con Paco Casal? No te lo puedo decir. Yo creo que en fútbol Tabaré Vázquez tiene su propio corazón porque tiene su historia. Bueno, pero no estamos hablando de corazón, estamos hablando de dinero. Sí, pero... Estamos hablando de negocios. Pero yo no creo que... yo lo que estoy de acuerdo... Mira, para poder pedir que vayan hasta el hueso, no hay que especular, porque después
te pueden utilizar. ¿Por qué hay un rumor de que está metido el hijo de Tabaré Vázquez? Hay grabaciones, hoy las leí en búsqueda, las grabaciones, que dicen que... Ahora, que vos estés en una grabación, que alguien diga algo de vos, no te lo prueba, vamos a entendernos claro. Por supuesto. Pero porque salgan a desmentirlo, que salgan a explicar... ¿Usted dice que el hijo de Tabaré Vázquez debería salir a desmentir? No sé si alguien tendría que... El que salió a desmentir es el dueño de la empresa que ganó. Sí, ¿Tá? que nunca pagó una coima, dice. No, y que no tiene vínculos con nadie, etc. Bien. Ahora, hay que investigar porque hay mucha gente... A ver, pagar coimas en un proyecto privado, pero que tiene tantas vinculaciones con temas del Estado... Políticos. Por lo tanto, políticos, tiene que ser investigado hasta el fondo. Caiga quien caiga. Pero solo por el fútbol, no. El fútbol acá es complementario. Es un detalle. Acá por la sanidad moral de la República. Porque el fútbol en este país es una religión. No sé quién puso un Twitter muy inteligente que decía, si será grande el fútbol que con toda esta mugre que hay arriba, no han logrado afectar a los uruguayos. Yo sabía, por ejemplo, que creo que es el tercer mundial, que el Uruguay es el país del mundo donde van más hinchas a los partidos de la selección por las eliminatorias. ¿Vos lo sabías? No. Bueno, es así. En América Latina, ni que hablar, estamos hablando de un país... De 3 millones. Entonces, no hablemos solo de los que juegan, no hablemos de que hay 200.000 jugadores de fútbol en Uruguay. 200.000. Estamos hablando del público, que va, que lo apoya, que paga las entradas. Entonces, pues eso lo tenés que proteger. Porque además es una identidad, es cierto. Se ha escrito mucho, ha escrito Galeano, ha escrito mucha gente. Es un gran negocio, es circo, es un gran espectáculo. En definitiva son 22 jugadores, pero es una síntesis para los uruguayos de tantas cosas. ¿Es el único pueblo? No, hay otros pueblos donde también el fútbol es una especie de identidad. ¿Tá? Yo lo he vivido en Italia. Vos vas a Nápoles... Y el Napoli. Maradona, y podía haber sido Cavani. A Cavani no lo quiere. Porque se fue. Consideran que es un gran jugador, pero a Maradona es Dios. Además, como ellos, ¿no? Digo, es la alegría napoletana. Ahora, te quiero decir, el Uruguay no creo que haya otro país con el nivel de importancia en la identidad nacional que el fútbol. Me quedé pensando en que tienen que salir a declarar o a decir algo aquellos que están involucrados. Lo escribí en la última columna. En la columna La Sopa, la mosca en la sopa, empieza con una anécdota. Te la sintetizo. Dale. Hay un tipo que entra en una fonda, pide una sopa. ¿Viste? La vieja sopa. Sí. El mozo se la trae, la pone ahí, el tipo empieza a comer. ¡Mozo, hay una mosca! Pues viene, saca la mosca. ¡Mozo, 2 moscas! El tipo va y saca las 2 moscas y le dice, ¿y si usted revuelve? ¿Está claro? Es decir, vamos a entendernos claro. Acá hay 3 caminos. O dejamos revolver y nos comemos esto como si fuera la naturaleza. Hay países que lo hacen. Nosotros también lo hemos hecho en muchas cosas. Pero digamos que es difícil, porque hay una opinión pública y una prensa bastante atenta. Segundo, revolvemos, pero convivimos con eso y aceptamos que es inherente al poder, es otra barbaridad. Y la tercera es actuamos. Llamamos al mozo 20 veces, le tiramos la sopa por la cabeza, cambiamos las leyes, exigimos mucho más dureza. Y te voy a decir algo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Hay un dicho en Italia que se llama así: il pesce sempre va, si marcha, se puede por la cabeza. Entonces, vos querés combatir a la delincuencia, vos tenés que tener una cabeza limpísima. Y eso también hay que entenderlo. Para poder después dar una batalla implacable, entonces, nosotros tenemos demasiadas moscas. Y para mí eso es absolutamente, una de las peores cosas contra la política y contra la izquierda. Y yo me voy a batir las cosas que me han dicho. Oíme, es difícil. Y hay gente que me para y me dice, mucha gente me para y me dice, dale para adelante. Mucha gente. Ahora, en la esquina acá, el taxista, que le dije, no, voy para lo de Pestinati. ¿Tá? Acá sí. Y me pasa permanentemente.
Yo tengo una ventaja, yo no soy candidato a nada, ni voy a hacerlo. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ya estoy viejo para ser candidato. Pero que usted diga, este no es el Frente Amplio, yo estoy lejos, ya no pertenezco, y haya estado durante muchísimos años al lado de Tabaré Vázquez y al lado de Astori, pesa su opinión. Y usted no es tonto. Y además, te voy a decir una cosa. Vos sabés que yo estudio los temas. No largo bolazos. A mí si me pones a hablar de temas de seguridad, lo he estudiado. Lo he estudiado en serio. Si a mí me pones a hablar del tema de la ley de minería y de Aratirí y de todo eso, te puedo decir así en una frase. Con la actual ley de minería, algunos creyeron que se protegían de todo. Se protegieron tanto que nunca más en este país va a haber minería de gran porte y vamos a perder un material de fundamental importancia, que ha perdido importancia por la tecnología, pero que es el hierro. ¿Tá? Sobre ANCAP lo estudié, no largué ningún bolazo. ¿Tá? Al contrario. Entonces, lo que no estaba seguro, no lo largaba. Es un problema también de deformación profesional porque vengo de una agencia de IPS. De noticias. Sí, pero Interpress Service, el tema de las fuentes era un tema fundamental. Yo casi nunca uso el concepto fuentes. ¿Tá? Que en este país, a ver. Todo el mundo habla de las fuentes que no podemos nombrar. Exactamente. Valenti, ¿sabe qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar. Nos vamos a la pausa y luego de la pausa vamos a hacer 2 juegos. ¿Tiene ganas de jugar? Mientras no sea las cartas. Nos vamos a la pausa. Esteban Valenti en Malos Pensamientos. El clavo en el sillón. El poder y la crítica. Luego de la pausa vamos a jugar al sí, no, paso. Le vamos a hacer preguntas y usted va a poder responder solamente sí, no y paso. Y también vamos a jugar a una palabra. Esteban Valenti en Malos Pensamientos. Y al 2400-8235 seguí la frase. Hoy la frase es... En mi cama no me gusta que... Valenti, siga la frase. En mi cama no me gusta que haya amigas. ¿Amigas o migas? No, migas. Migas. Y amiga no puedo decir porque estoy felizmente casado. Hola, soy el Tony Pacheco. 34 minutos van de las 6 de la tarde. Seguimos con Esteban Valenti, que no se quiere ir. Me mentiste, Petinati. Me dijiste que era hasta las 6. Tengo un hambre negra, no almorcé. Pará, tráele. Andá al Mides y tráele algo. Bueno, hay muchos mensajes hablando de la rica historia política de nuestro país, del Frente Amplio. Voy a leer solo un mensaje que es un ejemplo. Dice: Peti, gracias por sacar a Esteban al aire. Tengo 82 años y banqué al Frente Amplio cuando había que portar algo más que las ganas. Fui preso en la dictadura. Si quiere, dígale a Esteban, a quien no conozco, que no está solo, dice Eduardo. Esas son las cosas que me llenan la vida política actual. Ese tipo de mensajes me conmueven. Bien, hay muchos así, ¿eh? Bien, pero ¿sabe a qué vamos a jugar ahora? Sí, alguna maldad. Una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora, ya. Voy a decir una sola palabra más. En una palabra, Valenti, Esteban, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le tiro nombres o le tiro cosas o conceptos o lo que sea y usted tiene que decir solo una palabra que se le viene a la cabeza de acuerdo a lo que yo le digo. Confío en que ustedes... Puede haber palabras largas. Bueno, puede haber palabras largas, pero... Voy a tratar de ser fiel al No, al es juego. una palabra sola y sin dudas usted va a saber elegir la palabra correcta para cada concepto. ¿Listo? Sí. El comunismo. Se terminó. Bueno, se terminó. Está bien. Terminó. El capitalismo.
Sí. Seregni. Fundamental, decisivo. José Mujica. Un personaje. Danilo Astori. Otro personaje. Tabaré Vázquez. Otro personaje. Bueno, vale repetir, ¿eh? Bueno, es difícil definir una palabra, muy difícil. Tabaré Vázquez. Un outsider. Bien. Daniel Martínez. Un candidato. Graciela Bianchi. Una que renegó. Renegada. Sí. Bien. Bonomi. Fracasó. Perón. Una tragedia argentina. La inseguridad. Grave. ¿Hace? Una alerta. Alerta. Sí, pero esta vez es una alerta con muchas cosas importantes. ANCAP. Un escándalo. ALUR. 2 escándalos. Raúl Sendic. Un fracaso total. Leonardo de León. No se sabe quién es más fracaso. Bueno, le cuesta resumir en una palabra, ¿eh? Pero no importa. El Partido Nacional. Aspira. El Partido Colorado. Ya no aspira. El Partido de la Gente. Dependiente. Los militares. Se civilizaron. Los tupamaros. Se democratizaron. El nuevo Código de Proceso Penal. Modernización imprescindible. Maduro. Una tragedia Venezuela. Tragedia total. Ortega. Otra tragedia. Él y la mujer. Cristina Fernández de Kirchner. Otra. Lula. Un problema. Problema. Un problema complicado. Las cárceles en nuestro país. Una situación de alerta. La justicia uruguaya. Lenta, muy lenta. La educación en Uruguay. Quiero usar un adjetivo correcto. Porque las dos cosas es fundamental y problemática. Atrasada, digo, con sobre todo educación secundaria. El déficit fiscal. Problema grave. Alerta. Macri. Fracasito. Esteban Valenti. Un tano. ¿Estuvo bravo? No. ¿No? Entonces sigo. Vos, qué bravo que estuvo. Educación, otra vez educación. Y no lo cumplimos. Yo vi el título de Sendic. Un grave error. Aire fresco. Otro error más grave. Amodio Pérez. Un traidor. La política a veces está por encima de lo jurídico. Equivocado. La continuidad de la política económica está garantizada y no está planificada ni en el horizonte ningún incremento de la carga impositiva. No se cumplió. ¿Pasó? ¿Ya está? Listo. Este viene divertido. ¿Le costó resumir en una palabra? ¿Le cuesta? Son notanos. Y además no puedo mover las manos. Tiene razón. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Sí, no, paso. Es más simple. Solo puede utilizar la respuesta sí, la respuesta no y la respuesta paso. Pero paso solo en 2 oportunidades.
Hay 4 comodines, hermano. ¿Quiere que le regale uno o 3? 3. Sí, está bien. 3. Pues son muchas preguntas, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. ¿La justicia y los fiscales en Uruguay operan para el gobierno? No. ¿El Uruguay es una gerontocracia? Sí. Javier de Aedo dijo, la herencia de Tabaré Vázquez va a ser peor que la de Mujica. ¿Tiene razón? No. ¿Danilo Astori debería postularse como precandidato? No. Si Danilo Astori le pidiera que le comandara su campaña electoral de cara a la interna del Frente, ¿aceptaría? No. Mujica ya dijo que no va a ser candidato. La jugada que hizo de reunirse con Astori y después nombrar a Murro o a Carolina Cose, ¿lo hizo para hundir a Danilo Astori? No. Cuando Mujica dijo, pensará la mujer en Esteban Valenti, en las aventuras que tiene, ¿tuvo ganas de ir a trompearlo? Sí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Alguna vez en estos últimos tiempos se planteó no votar al Frente Amplio? Sí. ¿Donde pisa Mujica no crece el pasto? No. La llegada al poder del Frente Amplio hizo que mucha gente de izquierda se enriqueciera por amiguismo. ¿Cree que el Frente Amplio terminó haciendo lo que tantas veces le criticó a los partidos tradicionales? Paso. Hay pasos, ¿eh? Es paso, ¿eh? Bueno, dale, paso. No, paso, quedan 2. Ha dicho que donó al Partido Comunista $6 millones. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿volvería a donar esa plata al partido? Sí, era otro mundo. Y otro Valenti. Las cifras oficiales hablan de un récord de muertes y rapiñas. ¿Tabaré Vázquez mantiene a Bonomi porque no quiere tener problemas con el MPP? No. Un clavo en el sillón es una recopilación de las columnas en las que fue criticando y analizando la realidad. Al releer sus columnas viejas, ¿siente que el Frente Amplio fracasó en cumplir con sus paradigmas? Ahora sí. ¿Carolina Cose es una buena candidata para el Frente Amplio? Paso. No quiero jugar en la interna. Queda uno. Por más que no tenga pruebas para llevarlos a la justicia, ¿conoce corruptos dentro del gobierno? Sí. ¿El Frente Amplio se llenó de gente con cargos que no quiere perder el sillón? Sí. En 2009 el pueblo tuvo la opción de habilitar el voto de los uruguayos en el extranjero y solo un 37% apoyó la reforma. Que el Frente Amplio vuelva a plantear el tema a nivel parlamentario no es hacerle trampa a la decisión popular. Sí. Los candidatos del Frente Amplio que se mencionan como probables son Martínez, Murro, Cose, Astori, Vergara. ¿Alguno la representa? No, ninguno. No. El paradigma de izquierda repetido hasta el cansancio es el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Al final, en realidad, ¿no termina pagando más el que trabaja más? Sí. La maniobra de incluir a Aire Fresco en la intermediación con los negocios con Venezuela, ¿fue la manera que Mujica encontró para pagarle favores a sus amigos? No lo sé, paso. Es decir, para decir una cosa de esa tengo que tener argumentos. Pruebas. No, eso que era para pagar a los amigos. Que hicieron negocio, no tengo duda. ¿El Plan Atlanta cae en la estrategia típica de la política que si no tenés más argumentos, inventá un complot en tu contra? Sí. O drones con bombas. Drones con bombas. Como Maduro. Que ahora quiere mandar preso a todos los opositores. ¿Cree en la existencia del Plan Atlanta para desestabilizar a los gobiernos de izquierda en América Latina? No. ¿El Pato Celeste cumplió el rol de tráfico de influencias dentro del gobierno de Mujica? Sí. ¿Nin Novoa tiene proyección política para el futuro o con el alejamiento de Vázquez se acabará su carrera? No. En la política está lleno de hijos de... Está Rafael Michelini, Macarena Hellman, Raúl Sendic, Javier Miranda. ¿Hay futuro en la política para alguno de los hijos de Tabaré Vázquez? No. Gracias, Esteban Valenti. Bueno, gracias a ti. ¿Pasó bien? Me divertí, sí, pasé bien. ¿Quiere cantar en italiano para irnos? No, cantando... yo soy bueno cocinando en italiano, cantando soy una tragedia. ¿Cómo está Bella Ciao con, no? ¿Vos viste Bella Ciao? Hay un error. Sí, a ver. Bella Ciao no es una canción originalmente de la Resistencia. ¿No es partisana? No.
todo el mundo la conoce como, yo esa te la puedo cantar. Sí. Originalmente era una canción de las mondinas, las obreras del arroz que recogieran el arroz en el Valle del Po. Lo tomaron los partisanos y lo transformaron en la canción tipo emblemática. Y después ahora la agarraron en una serial de Netflix y la canta todo el mundo, hasta el Partido Colorado. Con un detalle que no todo el mundo sabe. Yo lo conté en la casa del Partido Colorado. ¿Vos sabés por qué las banderas de los movimientos obreros y socialistas de Europa y del mundo son rojas? No. Por el Partido Colorado uruguayo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo llevó? Garibaldi. Garibaldi, cuando se fue de acá, que fue el jefe de la Marina de la Defensa, llevó las camisas rojas. Además llevó la caballería como un arma, el caballo usado al estilo de los gauchos y de los gauchos. Pero además llevó el color rojo. ¿Sabés qué bandera se usaba antes? La bandera francesa por la Revolución Francesa. Gracias, Valenti. Es un libro abierto. Bueno, o dos. Gracias, Valenti. Esteban Valenti en Malos Pensamientos. Luego de la pausa hacemos el sorteo de Posada. Posada al 1017. Luego de la pausa hacemos el sorteo y el seguí la frase luego de la pausa. En mi cama no me gusta que... En mi cama no me gusta que... En mi cama no me gusta que... Seguí la frase al 2400-8235. Posada al 1017. Gran partido.